La erupción del volcán de La Palma en 2021 arrasó con parte de lo que se conoce como el Valle de Aridane. Vamos a descubrir cómo se encontraban algunas zonas próximas a las coladas por el lado norte 3 meses después del fin de la erupción. Afortunadamente, desde que el volcán sin nombre se apagó, las obras de reconstrucción de La Palma han sido una prioridad y semana a semana hay grandes avances, especialmente en este punto, el cruce de la laguna. En marzo de 2022 este era el aspecto que presentaba la zona. Actualmente este tramo ha sido recientemente abierto y se puede llegar hasta Las Norias, el otro punto de la colada al sur, pero eso lo comentaremos más tarde y ahora regresamos a un pasado no tan lejano. Como vemos, hay mucha maquinaria y elementos de construcción. Desde que terminó la erupción se ha retirado parte de la colada que cubría el cruce y se han levantado metros de asfalto que quedaron cerca de ella. Esta zona seguro que la recuerdas por haberla visto en las noticias. Te voy a dar algunos datos. Aunque desafortunadamente están sepultadas por la colada, enfrente se encontraban la farmacia y la gasolinera de la laguna. A mano izquierda se encontraba el Camino Cruz Chica, desde donde se llegaba al Colegio de Educación Infantil y Primaria de la Laguna, parcialmente ocupado por la colada y muy difundido en los medios. En cambio, a mano derecha se sitúa la iglesia de la laguna, que sí se salvó de la lava, ya que ésta se detuvo en los mismos escalones de su explanada. La calzada de este margen derecho es la carretera La Laguna-Tazacorte. Si transitamos por algunas calles aledañas, podemos imaginarnos cómo era la vida en esta zona antes de este infortunio. Además, podemos observar más de cerca las casas que fueron en parte devoradas por una lava ya solidificada. Estas zonas cercanas a las coladas, aunque causen curiosidad a los visitantes por lo insólitas que son, hay que visitarlas con respeto, pues es normal que muchos vecinos puedan estar psicológicamente agotados y también es muy frecuente encontrarse con gente que llega a ver lo que antes era el camino a sus desaparecidas propiedades e inevitablemente no pueden contener el llanto. Por suerte, 3 meses después del fin del proceso eruptivo, en este lado norte la acumulación de cenizas estaba más controlada y no suponía un problema tan grande como en el lado sur de las coladas, donde el paisaje está totalmente alterado. Si quieres seguir recibiendo gratis contenido de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo.
Regresando otro día, tuve la oportunidad de ver en directo los trabajos de reconstrucción. Esta vía es muy importante, ya que se trata de la LP 213, la carretera de Puerto Naos, una de las 2 localidades costeras más importantes a nivel turístico en toda la isla. Esta carretera atravesaba varios caminos que fueron cubiertos por la lava, quedando desconectados ambos lados de la colada. La solución era rodear toda la mitad sur de la isla, lo que demoraba 1 hora y media, cuando antes de la erupción eran menos de 10 minutos de trayecto. Afortunadamente, hoy la realidad es otra y hay motivos para la esperanza. Al final del vídeo, cuando llegue a un lugar muy cercano de aquí, te comentaré el porqué. Cogemos el coche y cuanto más nos alejamos de la colada, más normalidad se aprecia. En los márgenes de la carretera podemos observar algunas obras, así como presencia de vehículos grandes y bolsas llenas de cenizas y restos dañados por la lava. Ahora nos dirigimos a otro punto afectado por la colada, la carretera de la costa. Para hacernos una idea, mientras la carretera de Puerto Naos atraviesa por una cota superior a las montañas de la laguna y de Todoque, la carretera de la costa pasa justo por debajo de ambos montes, siendo en ese tramo paralelas entre sí y también paralelas con el litoral. Al punto al que nos dirigimos se puede llegar tanto desde Tazacorte como desde el cruce de las carreteras de la laguna y la costa, o sea, el cruce de la LP 215 con la LP 2132. Como ocurre en el caso de la laguna, se circula con normalidad por la calzada hasta que de repente te topas con una colada gigante. Aquí la gran diferencia es que en lugar de estar rodeados de comercios y viviendas, lo estamos por explotaciones plataneras. En este punto concreto, estimo que la colada podría superar los 5 metros de altitud. Si observas las fincas podrás comprobar los cuantiosos daños que han sufrido las plataneras. Además, si te fijas en la zona más alta de la colada, podrás observar una cierta deformidad visual provocada probablemente por las altísimas temperaturas que conservan en su interior aún estando solidificadas. A día de hoy, el trazado de la carretera ha sido en gran parte aplanado, aunque todavía no se permite el paso de vehículos. Los trabajos continúan en la zona, conectando el nuevo trazado con partes de la trayectoria original de la carretera de la costa que quedaron rodeados de lava. Muchos caminos también fueron enterrados. Mientras nos vamos también podemos ver bolsas con cenizas y trozos de palmeras. Para finalizar, regresamos a la laguna, a un lugar muy próximo al del comienzo, justo por detrás de la iglesia.
Aquí también podemos ver de cerca cómo la colada ha entrado en algunas edificaciones pero sin derribarlas. Esto primero que vemos es el bar central. Como podéis ver, la lava cortó el cruce de la laguna. No obstante, a día de hoy este tramo ya está asfaltado y abierto a la circulación. Las vallas solo rodean el perímetro de los inmuebles. Además, en la parte de la colada que está detrás del bar, se trabajaba en un nuevo trazado que uniría la laguna con las norias, al otro lado de la colada. Y aquí viene la grandísima noticia. A principios de este mismo mes de junio de 2022, por fin se ha abierto este tramo para la circulación de vehículos 4x4 para los vecinos y trabajadores de la zona. Era una noticia muy esperada. Por primera vez se ha unido la parte norte y la parte sur del oeste de La Palma desde el otoño del año pasado, atravesando las coladas. Se trata de una vía sin asfaltar por el calor de la colada de unos 4 metros de ancho que salva un recorrido de unos 3,3 kilómetros, siendo la duración del trayecto de unos 10 minutos. Actualmente es un recorrido unidireccional que se abre 3 veces al día en ambos sentidos para facilitar también la continuidad de las obras. Se transita en caravana sin posibilidad de detenerse. Los coches deben ser 4x4, pues hay 2 tramos con un importante desnivel, a lo que hay que añadir temperaturas de hasta 600 grados en algunos aledaños de la vía. Los vecinos y trabajadores que no dispongan de este tipo de vehículos puedan optar por una guagua 4x4 gratuita en las mismas franjas horarias. Además, por suerte las obras se han desarrollado sin obstáculos extra, pues no se han hallado ni emanaciones de gases ni tubos volcánicos, por lo que no ha sido necesario replantearse el trazado de la carretera. Si todo sale según lo previsto, en agosto la vía ya estaría terminada, lo que agilizará las conexiones físicas y sociales del lado oeste de La Palma y será por supuesto un gran alivio psicológico para los vecinos y propietarios de la zona. Poco a poco, sin pausa y con muchas esperanzas, la isla bonita va volviendo a la normalidad. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.